En el día de hoy vamos a considerar entonces el primer milagro que hizo nuestro Señor durante su ministerio, en lo que nos narra el evangelista Juan. El primero de 7, donde se fundamenta el evangelio. Y tiene por objetivo mostrar la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, porque Juan dice que fueron señales, pero estas señales fueron milagros los que ocurrieron. O sea, no había ninguna posibilidad de que estas obras que Jesús hizo se hicieran de alguna otra forma, de alguna otra manera por intervención humana. Fue Dios. Por ejemplo, tenemos la transformación del agua en vino. Más adelante, otro milagro extraordinario que fue cuando Jesús resucitó a Lázaro. En los 7 milagros que Jesús hizo relatados en este evangelio son milagros sobrenaturales, extraordinarios. No pudo estar la presencia de la mano del hombre, de cualquier forma o manera. Cuando está la mano del hombre, se puede llamar a eso providencia. Por ejemplo, un médico le da un remedio apropiado para que usted pueda aliviar sus dolores. Providencia. Pero milagro es cuando nadie puede, solo Dios. Y aquí encontramos el primer milagro que nuestro Señor hizo, que fue transformar agua en vino y que tiene algunas características que son bastante llamativas, porque en este milagro Jesús no habló, no tocó, sencillamente Él pensó. Sencillamente Él pensó y con el poder de su pensamiento, el agua fue transformada en vino. Bueno, también quería avisar que de este relato, de esta narrativa o metanarrativa que nosotros tenemos, se pueden hacer 5, 6, 20, 50 sermones. Solo de las palabras que utilizó María, solo de las palabras que Jesús utilizó cuando dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Y lo que resultó este milagro que dice que Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Son varios puntos que esta narrativa puede ser considerada. Pero nosotros vamos a tratar de una que es la más obvia, ¿ya? Y lo que cualquier persona podría observar en este texto. Primero, Jesús, dice el texto sagrado, que fue invitado a un matrimonio. Al tercer día después que Jesús se encontró con Natanael, que ya habían pasado 4 días, o sea, este fue del relato de Juan, fue el 7º día. Por eso dice, pero al tercer día después de que el Señor se encontrara con Natanael, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, en la tierra de Natanael. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús, Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael. Los otros discípulos todavía no habían sido llamados. Y fueron invitados y Jesús fue a esta boda. Y en esta boda, Él va a dar, podríamos decirlo así, inicio oficial a su ministerio. Cualquier persona podría pensar así. Él podría haber empezado su ministerio en Jerusalén. Tal vez debía haber empezado su ministerio en el templo o en alguna sinagoga. ¿Cómo tan mundano? ¿Cómo tan superficial? Es que las cosas de Dios no son como nosotros pensamos. La matemática de Dios es otra, muy diferente a la nuestra. Jesús aceptó ir al matrimonio. Entonces lo primero que nosotros vemos aquí, en este punto,
es el elevado valor que Jesús le concede al matrimonio. Lo primero que nosotros notamos aquí, por el hecho de haber ido a un matrimonio, la honra que Jesús le da al matrimonio. O sea, el matrimonio no es cualquier cosa a los ojos de Dios. Por lo mismo, el propio Señor aceptó la invitación. ¿Usted cree que si hubiese estado allí casándose un hombre con otro hombre, Jesús habría ido? ¿O una mujer con otra mujer, si se estuvieran casando como lo hacen hoy, Jesús habría estado presente? Jesús aceptó ir a esta boda porque Él aprueba el matrimonio. Porque el matrimonio es algo elevado a los ojos de Dios. El matrimonio no es cualquier cosa. El matrimonio no es gripe, no es resfriado, no es coronavirus, que dura 2, 3, 4 semanas y listo. Se acabó la pasión, se acabó el fuego, calabaza, cada uno para su casa. No, el matrimonio es algo de elevado valor a los ojos de Dios. Tan elevado es que el propio Maestro decidió iniciar su ministerio en una boda. Es impresionante lo que nos relata Juan. Eso entonces nos habla de que el matrimonio tiene un valor elevado a los ojos de Dios porque es una institución divina. El mismo Señor en el principio la hizo. Él la creó. El matrimonio, como algunas personas a veces tienen una noción deturpada del matrimonio, que el matrimonio es malo, que el matrimonio es puro sufrimiento, que el matrimonio es guerra, es dolor, es aflicción, cuando es mal hecho, cuando el matrimonio no funciona bien, cuando Dios no está presente, es eso. Pero cuando el matrimonio funciona dentro de los parámetros que Dios estableció en su palabra, es lo más parecido con el cielo aquí en la tierra. El matrimonio, entonces, a los ojos de nuestro Señor, no es algo de poca monta. Por eso que el diablo no mide esfuerzos para poder destruirlo. Porque el diablo sabe que si él destruye el matrimonio, que si él destruye a la familia, él va prácticamente a destruir a la sociedad. Y si nosotros vemos hoy la sociedad, ¿cómo está? El caos que hay en la sociedad, eso se debe solamente a una cosa, el fracaso de las familias. Divorcios, separaciones, hijos por todos lados, por fuera del matrimonio. Y el diablo sabe de aquello. Por eso que él no mide esfuerzos para generar una hecatombe social. El matrimonio es algo que tiene mucho valor a los ojos de Dios. Amén. Segundo, el Señor fue invitado, el Señor aceptó, el Señor fue. Imagínense los invitados a este matrimonio. Esto nos hace pensar que el matrimonio eran cristianos. ¿Quién iba a invitar a Jesús? ¿Dónde iba a haber borrachera? ¿Dónde iban a haber fiestas, bailes, sensualidad? ¿Quién lo iba a invitar? Ellos lo invitaron porque probablemente, dicen los comentaristas, que es probable que o el novio o la novia, que no se sabe el nombre, tenían cierto nexo con María. Porque María parece que hace parte del grupo que va a servir los alimentos. Por eso que cuando en un momento determinado ella va y dice, se levanta y dice, no tienen vino. Porque ella estaba ahí, probablemente ella era amiga o tía o familiar de los que se estaban casando. Y por el hecho de haber invitado al maestro, eso nos habla de la naturaleza que tienen los novios. Yo sé que esta no es una tarea muy fácil, cuando las personas a veces se casan
y empiezan a hacer la lista de quiénes, y a veces es un verdadero conflicto. Porque esta familia no se habla con esta, y estos no se pueden ver, pero este es cercano a este, y este otro es cercano a este otro. Ellos invitaron a Jesús porque eran piadosos. Y prepararon todo para que la fiesta ocurriera bien. Y sería una fiesta maravillosa. Segunda cosa, pero se les acabó el vino. Dice el texto número 3, y faltando el vino, la madre le dijo, no tienen vino. Para el judío, en aquellos días, el vino era un elemento esencial para una celebración. Y era tan esencial que si llegaba a faltar vino, los novios, el novio, porque era él el que tenía que ponerse, incluso podían exponerse a penas de cárcel. Para que usted entienda el desespero de María. No dijo, faltó el vino. Faltó el vino. Él podría ser castigado. Él podría ir a la cárcel porque está faltando el elemento esencial. Lo que para nosotros, en nuestra cultura, sería la comida. Tenemos 100, 200 invitados y estas fiestas duraban aproximadamente 7 días. 7 días de fiesta. Y todo indica que estaba recién iniciándose la fiesta. Y ya no hay vino. O sea, iba a ser un caos, un fracaso, una vergüenza total esta celebración, este matrimonio. Entonces, segunda cosa que nosotros vemos aquí es que todo matrimonio pasa por dificultades comunes e inesperadas. La Biblia no retrata el matrimonio como pura gloria, pura bendición, pura alegría, puro gozo. En el camino se van a enfrentar con muchas dificultades. Y aquí no está ni siquiera casi empezando y ya estrés, preocupación. ¿Qué vamos a hacer? No hay vino. Por causa del pecado es inevitable que dos personas que en un momento juraron amor eterno, cuidarse, amarse, respetarse, en algún momento tengan chispazos. A no ser que yo esté viviendo en otro planeta, en otra realidad. Pero es eso. El matrimonio instituido por Dios, porque esto es lo que nosotros vemos acá, va a pasar por dificultades. A veces serán de dentro, que son las más complejas, las más difíciles. Pero a veces vienen de afuera. Como aquí faltó vino, pero a algunas personas les podrá faltar el sustento. A otras personas les puede faltar la salud. A otros les podría faltar el amor. A otros la paciencia. Porque después que se casan y todos se van y empieza a pasar el tiempo, empieza a aflorar el carácter de la persona con la cual uno se casa. Y uno se empieza a dar cuenta de que es tan pecadora como uno. Y empiezan los conflictos. Y hay un problema que afecta, podríamos decirlo, la parte de dentro del matrimonio, que afecta a la gran mayoría, que se llama orgullo. El orgullo, la raíz de todos los males. Eso que afecta nuestro carácter, que nos hace que nos impongamos sobre el otro. Y que yo tengo la razón porque mi mamá dice que los tallarines deben cocinarse por 7 minutos. No, pero a mí me dijeron que son 3. No, pero yo lo hago con 7. No, pero a mí me dijeron que eran con 3.
y la sal, antes o después. Y a veces por cosas tan pequeñas empiezan los conflictos. Y dos personas que decidieron amarse de por vida, usted las puede encontrar a veces durmiendo juntas, sin dialogar, sin conversar. Que es algo terrible. Ir a dormir sin hablar. ¿No dice por ventura el propio apóstol Pablo? Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pero como nosotros somos orgullosos, no damos el brazo a torcer. El marido se le pasa la mano siendo machista y la mujer también se levanta. Y empiezan las dificultades. Algunas dificultades a veces son de fácil solución. Problemas adversos, de afuera, desde afuera hacia adentro. Pero cuando el problema es de dentro, eso es mucho más complicado. Si todos pasamos dificultades en el matrimonio, ¿ha pasado dificultades? ¿O no? ¿Usted que es casado, ha pasado dificultades en su matrimonio? Si nosotros pasamos por dificultades en el matrimonio, ¿qué hacer? Bueno, la mentalidad moderna dice que hoy ni siquiera es necesario casarse. Hay que convivir, hay que probar. Si funciona durante 2 o 3 años, bueno, ahí después ustedes se casan. Pero ese no es el modelo que enseña la palabra de Dios. Por lo mismo, cuando dos personas se juntan, se unen, ellas no se pueden separar. Pero la mentalidad moderna es que si no hay, ellos no tienen el mismo genio, sepárense. Y cuando se separan después no es para quedarse solos, principalmente si son jóvenes. La idea es separarse, divorciarse o echarle la culpa al otro. En este caso, la novia pudo haber dicho, si faltó el vino, la culpa es de él. La culpa es de él. No sabemos el nombre del novio, pero el pobre tal vez tenía que haber estado estresado. ¿Será que fue un error de cálculo? ¿Será que de repente llegó un golpe grande de gente, de invitados, y se acabó el vino, lo principal? ¿Será que no era mejor dar por finalizado el matrimonio? Pero iban a tener problemas legales. ¿Qué hacer cuando un matrimonio pasa por adversidades, pasa por dificultades? Bueno, los novios eran cristianos, porque basta ver el tipo de invitados que tenían. Y ellos fueron y pidieron ayuda. ¿A quién? A Jesús. Tenían una buena amiga, una buena consejera, que era María. Este texto aquí nos está diciendo, nos está enseñando la posición que le da el catolicismo romano a María. Que el novio fue a María para que María fuese a Jesús y Jesús a Dios. La Biblia no nos enseña eso. Sí, pero sí había una cercanía entre los novios y María. Y María entonces se dio cuenta y dio aviso al maestro de lo que estaba pasando. Entonces, en medio de las dificultades, de las adversidades, ¿qué hacer? ¿Echarle nomás? ¿Ignorar? ¿Y que el tiempo resuelva los problemas, los conflictos? Los novios fueron y pidieron ayuda al maestro. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? Buscar la ayuda del Señor Jesucristo. Un matrimonio que no tiene como fundamento al Señor Jesús difícilmente sobrevivirá. Aunque haya dinero, aunque haya belleza, aunque haya salud, aunque hayan todas las comodidades que pueda tener un matrimonio. Pero si Cristo no está, si Cristo no es el fundamento del matrimonio, difícilmente va a sobrevivir. Si tú invitas o nosotros invitamos a Jesús al matrimonio, el día en que se levanten las olas de las dificultades, nosotros podremos correr en dirección a Él. Y de seguro que nosotros vamos a tener ayuda.
de nuestro Señor. Amén. Por eso nunca se case con alguien que rechaza unirse a Cristo. Porque si usted se casa con alguien que es indiferente con Cristo, o que literalmente no tiene ninguna conexión con Cristo, Cristo no va a ser invitado a ese matrimonio. Cristo no va a estar presente. Y en la adversidad, en las tribulaciones, ¿para dónde van a correr? Bien dice el dicho milenar, es 1000 veces mejor estar solo que mal acompañado. Una palabra aquí para los jóvenes, los solteros. Ustedes no pueden fallar, hermanos, en la elección. Ustedes no pueden fallar. Lo primero que debe hacer un cristiano, él debe tener un encuentro con Cristo, que es lo fundamental, lo esencial en la vida. Segundo, casarse bien. Y no sirve que esa persona, la cual usted puso sus ojos, esté en la iglesia. No sirve. No, es bautizado. No lleva años. No, es hijo de cristiano. Eso no sirve. Lo que usted tiene que observar, si esta persona va a ser un puntal en su vida cristiana. Si esta persona usted la va a acercar más a Dios. Porque si hay una cosa que es terrible, es que la mujer le esté diciendo al marido, ya pues, mira la hora, ¿vamos a ir al culto? Ah, no, ya. Eso es trágico. Casarse con un hombre meramente religioso. Y el mundo está lleno de ese tipo de personas. Una mujer cristiana debe casarse con un hombre piadoso, que ame a Dios, que ame a Cristo, que lo tenga a Él como su Rey, como su Señor, como su Dios. Y el hombre la misma cosa, porque ¿cuál es el problema con los hombres? ¿Cuál es el problema con los hombres cristianos hoy? Buscan cuerpo y forma, buscan la belleza del rostro, sobre todo. Eso es lo que importa, eso es lo que vale. Es la mentalidad del mundo que se metió en la cabeza de nuestros jóvenes. No, si lo importante es que sea bonita, lo importante es que tenga ciertas medidas, que tenga ciertas características físicas. Esa es una receta segura o casi segura para el fracaso. Aquí lo que importa son las virtudes. Lo que importa es cuán cerca estamos de Cristo. Y usted que ya está entrando en edad y es soltero, mejore el carácter y acérquese a Cristo para que usted pueda constituir una familia que tenga por base al Señor Jesucristo, donde ambos piensen lo mismo, donde no hayan discusiones, atritos por causa de la fe. Y eso es muy importante. Y nosotros, los que ya estamos en este camino bendecido, dígame pues. ¿Qué van a pensar los solteros? Nosotros que ya estamos, debemos orar para que los jóvenes se casen bien, se casen en el Señor y inviten al Señor Jesús a oficiar el matrimonio, para que cuando tengan dificultades puedan correr a Él. Hermanos, nosotros podemos pasar por muchas adversidades. ¿Quién de los que estamos aquí casados no ha pasado por crisis económicas? ¿Quién de los que estamos aquí no hemos enfrentado la enfermedad? No hemos enfrentado los conflictos, las divisiones familiares. Pero a todo esto nosotros nos podemos sobreponer si tenemos a Cristo. Todo es llevadero, todo es más fácil cuando Cristo está presente. Por eso que los jóvenes tienen la oportunidad. Si ellos miran hacia atrás y dicen, mi papá fue sinvergüenza, mi papá fue mujeriego, mi papá fue alcohólico, mi papá era orgulloso, era prepotente, era machista, a veces le levantó la mano a mi mamá, yo
no lo voy a hacer. Yo voy a formar una familia que sea un pedazo del cielo aquí en la tierra. Y de verdad, ¿no le ha pasado eso que usted a veces ha ido a alguna parte, ha viajado, incluso ha estado con otros hermanos en retiros, pero nada se compara con estar en su casa, con estar en su hogar? Su nido, su nido. ¿Por qué? Porque allí está Cristo. Pero qué terrible es cuando la persona ni siquiera tiene ganas de volver al hogar. Porque es conflicto, problema, pelea. Y las hermanas cásense con un hombre fervoroso, comprometido. Mamarrachos hay por pilas, hay por montones. Hombres fríos, viejos, hombres viejos que todavía son niños. Todavía andan con el video, andan jugando con el play. Todavía no maduran. Y si ella no dice nada, se quedan en la casa. Si ella no dice nada, no se lee la Biblia. Si ella no dice nada, él no ora. Eso es una tragedia, una verdadera tragedia. Para que Cristo esté presente en el matrimonio, tú tienes que hacer su voluntad. Para que Él esté de principio hasta el fin de tus días. Hable con personas que se casaron en yugo desigual, porque en la iglesia no había. En la iglesia no hay. En la iglesia no hay hermanas. En la iglesia no hay jóvenes. De acuerdo a tu pensamiento mundano. Porque Dios nunca va a ser un candado sin llave. Nunca va a haber en la iglesia una congregación donde no hay con quién casarse. Estoy obligado a casarme con alguien del mundo. Porque en la iglesia no hay. La universidad está llena de jóvenes y jovencitas hermosas. Pero en la iglesia no hay nada. El Señor no hace candado sin llave. Hable con personas que se casaron en yugo desigual o con gente fría y vea cuán grandes son las tribulaciones que ellos viven. ¿Cómo es andar con una pelota de acero aquí amarrada en el pie? ¿Cómo es decirle a la mujer al marido, ya, pues amor, vamos al culto, mira, hace 3 semanas que no vamos? ¿Qué estás esperando que el pastor venga acá? ¿Que el pastor te llame? Eso es terrible, es terrible. 1000 veces mejor estar solo o sola que mal acompañado. Por eso usted tiene la oportunidad, que es joven, de darle, de ser feliz. Pero solamente serás feliz si tú haces la voluntad de Dios. Que sea cristiana, que ame a Cristo, que sea piadosa, que tenga un carácter dulce, afable. John Knox y Richard Baxter, principalmente Richard Baxter, cuando orientaba a los jóvenes sobre este tema, les decía a las mujeres, a las hermanas, cásense con un hombre que sea piadoso, que sea dulce, que sea afable, que la invite a comer. Y que cuando le muestren ahí el menú, no, esto no, porque esto es muy caro. No, muy caro. No. Qué terrible es casarse con un hombre mezquino. Y que todo es caro, todo es caro, todo es caro. Genera un ambiente amargo, ácido en la familia. ¿Cómo buscar la ayuda del Señor cuando falta el vino? Cuando pasamos por adversidades. Debemos nosotros hoy buscar a Cristo en oración. Cuando venga la enfermedad, cuando vengan las dificultades. ¿Cómo superar esto? Buscar a Dios en oración. Segundo,
buscar la orientación de Dios en su palabra, buscar el consejo de Dios en su palabra. ¿Qué dice la Biblia? Y tercero, tener cerca a personas piadosas que nos puedan aconsejar. Personas que tengan un consejo sabio y que nos puedan ayudar. En cuarto lugar, y con esto terminamos, el Señor atendió el pedido de los novios. El Señor dio solución a la congoja. El Señor decidió manifestar su gloria y transformó sobrenaturalmente el agua en vino. Pero fue un vino de altísima calidad. Fue tan bueno el vino que el maestro hizo, que el maestresala llegó, llamó al novio y le dijo, miren, siempre ocurre, por costumbre, que primero le colocan el buen vino. ¿Ah? O como cuando uno va a la feria y ve las papas, todas las papas más lindas, los tomates más lindos, pero atrás de todo. Le dijo, tú hiciste esto. Todo novio coloca primero el buen vino. Y después cuando ya se empezaron a calentar los ánimos, empiezan con el vinacho. ¿No se dan cuenta? ¿Ah? Pero tú hiciste todo lo contrario. El mejor vino lo colocaste después. Él no sabía que eso lo había hecho el Señor Jesús. Porque todo lo que Jesús hace, lo hace perfecto. Este texto o esta metanarrativa no tiene por objetivo, pero ningún sentido, apoyar el uso indiscriminado del alcohol. Y si usted quiere sumergirse en una tinaja, llénela con agua y haga una oración para que se transforme en vino. Si se transforma en vino, dele. Pero esto en ningún sentido, de ninguna forma, esto está incentivando al uso del alcoholismo o llegar al alcoholismo. ¿Se puede usar el vino? Se puede, pero con prudencia, con mucha prudencia, y no abusar de él, porque ese no es el propósito que tiene este objetivo. Incluso el Señor probablemente tiene un nexo muy fuerte con la cruz, lo que el Señor hizo. Porque uno podría decir, oye, pero ¿por qué Jesús no transformó el agua en jugo de naranja? Saludable. ¿Por qué no transformó Jesús el agua en leche? Habiendo tanto niño en el mundo, tanta hambre, ¿por qué no transformó en leche? ¿Por qué transformó en vino? Porque había una conexión con lo que iba a pasar más adelante en la cruz. Acuérdense que en la cruz fueron derramadas sangre asociada con el vino y agua. Aquí hay agua y vino. El Señor atendió manifestar la necesidad de este matrimonio y transformó el agua en vino. Y así el matrimonio pudo seguir adelante, feliz. Y siguió la fiesta. Por eso que dice el libro de Proverbios, la oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos es su gozo. Si estamos pasando por dificultades, por atritos, por problemas en el seno familiar, busquemos a Cristo. Si lo buscamos, Él nos va a ayudar. Él nos va a bendecir. Él va a manifestar su gloria sobre nosotros. Porque Él ama al matrimonio. Aplicaciones prácticas. 4 preguntas. ¿Usted invitaría a Jesús a su matrimonio? ¿Y él aceptaría ir?
si te casas bien. Sí. Los jóvenes hoy tienen el desafío de que en el matrimonio, más que la pompa, brille la gloria de Cristo. Por lo mismo, no se deje presionar. No se deje presionar por las exigencias de la sociedad. Que tiene que haber pompa, que tiene que haber lujos. En un matrimonio cristiano, que se sepa que allí está Cristo Jesús. Me recuerdo cuando nosotros nos casamos con la hermana Janet, aunque yo no sirvo para nada de ejemplo, yo fui bien claro con mi familia, que la mayor parte no es cristiana hasta hoy, y de la hermana Janet también. Incluso sus hermanos no fueron, y los míos tampoco, porque avisamos que no iba a haber vino y que no iba a haber fiesta. Y que iba a ser un matrimonio cristiano. Muchos no fueron. Pero ¿qué importa si Cristo estaba allí? Los que aún no se han casado, como tiene que ser, apúrenle. Una foto vale mucho en la educación de los hijos. Segundo, alguien podría dar testimonio que en algún momento de adversidad, de dificultad, gozaron de la divina providencia del Señor. ¿Alguien podría dar testimonio de eso? Un día no teníamos nada y llegó. Llegó. ¿Cómo? No sé. No sé. ¿Cómo supo esa hermana que en ese día yo no tenía nada? Nada. Y yo pude ver eso principalmente cuando era estudiante, estudiaba en el seminario. Como la mano de Dios, como la providencia. Llegaba un amigo a verme, pero parece que todos sabían. Llegaba un amigo, un pastor a verme con un tarrito de leche nido. Otros con naranjas. ¿Y cómo sabían? ¿Usted podría dar testimonio de la providencia de Dios en su matrimonio? Cuando estuvo enfermo, o no tenía cosas, o tenía mucho dolor y aflicción, y el Señor providencialmente manifestó su gloria. 3. Estos novios invitaron a Cristo a su matrimonio. Un día este matrimonio serán invitados a las bodas del Cordero. ¿Usted estará en esas bodas o no? ¿A usted lo van a invitar? Invita a Cristo. No juegues con el Evangelio. No bromees con Dios. O sí o no. ¿Lo vas a tomar? Tómalo. Pero si no lo vas a tomar, déjalo. Y aléjate. Porque es terrible caer en las manos de un Dios vivo. Un día se celebrarán las bodas del Cordero. Aquellos que invitaron a Cristo, ese día serán invitados por el Señor. Y la última aplicación, Jesús transformó aquí agua en vino. Pero esas transformaciones no pararon. Jesús hoy sigue transformando, ¿verdad? Ahora, corazones de piedra en corazones de carne. ¿Tú ya fuiste transformado? ¿Tu corazón fue cambiado? ¿Qué es lo que más te llena? ¿Es el dinero? ¿Cambia tu ánimo cuando tienes bastante dinero? ¿Eso te hace feliz? ¿Eso es tu Dios? ¿Eso es lo que llena todo tu
tus más profundos sentimientos? ¿O es Cristo? ¿Es Cristo realmente el centro de tu vida? ¿O no sería trágico tenerlo como Salvador y no como Señor? En otras palabras, quiero que me libre del infierno, pero quiero seguir viviendo mi vida a mi manera. Fuiste transformado por el Señor. Usted notará aquí que aquí hubo un cambio visible, ¿o no? El agua no tiene color, no tiene sabor, no tiene aroma. ¿Y el vino tiene color? Alguien dijo así: el agua que estaba en las tinajas miró y vio a su Dios y se puso colorada. Agua que se transformó en vino. Siempre cuando Cristo hace una transformación, es visible. Tu vida va a tener aroma, sabor, color. Cristo lo es todo. Qué hermoso matrimonio. ¿Con qué impresiones, con qué pensamiento quedaron estos novios cuando se fueron de luna de miel? ¿Te diste cuenta lo que hizo? ¿Cómo cambió todo? Y nosotros éramos el centro del matrimonio. Y lo fue Cristo. Pues eso es lo más glorioso de todo. Cuando Cristo es el centro de todo. Un día estaremos con Él por toda la eternidad. Que el Señor bendiga nuestros matrimonios. Que el orgullo, la soberbia, el mal genio sean transformados en humildad, en piedad, en paciencia, en compasión, en misericordia. Que así como usted tiene paciencia con la vecina, que a las 3 de la mañana le golpea y usted salta de una para llevarla al hospital, que esa misma prontitud usted la tenga con su esposa, que le aguanta todo. Es la persona que Dios puso en su camino para ayudarlo. Y que Dios bendiga nuestros matrimonios. Gracias, Señor, por tu palabra. Recordar lo que tú hiciste un día en Caná de Galilea, pero hoy también lo puedes hacer aquí entre nosotros. Señor, cámbianos. Perdónanos todos los pecados asociados a ofensas, agresiones, que a veces ocurren dentro del seno familiar. ¿Cómo necesitamos de tu ayuda para que nuestros corazones sean quebrantados, transformados por la palabra del Señor? Haznos mansos y humildes. Llénanos de paciencia, Señor, y que sigamos hasta el fin con el matrimonio que tú nos has dado, porque esta ha sido tu voluntad. Bendice a los matrimonios jóvenes, Señor, a los que están empezando, para que ellos siempre estén cerca de ti, nunca se alejen. Y los que ya tenemos algunos años y décadas en el matrimonio, Señor, que podamos ser ejemplo, podamos ser como un puerto, un golfo donde los necesitados puedan encontrar refugio para sus almas. Bendícenos con tu palabra, tu nombre sea glorificado, en el nombre de Jesús. Amén.